Es una cuestión muy sencilla, muy simple, pero con implicaciones antropológicamente hablando muy curiosas, porque los seres humanos somos empáticos, somos gregarios y nos cuesta separarnos, Claro. nos cuesta distanciarnos del otro. Entonces, cada día, como conversábamos previamente, hay literatura, hay estudios, hay investigación y vamos conociendo nuevas facetas y vemos casos tan extraños como el de Costa Rica, que de repente su curva epidemiológica sube, empieza a bajar, baja muy bien de forma sostenida, reabren un poquito la economía y al día de hoy Costa Rica tenía casi 600 casos, ¿verdad? O sea, ha duplicado El Salvador, una población hipotéticamente más educada, menos gente, la densidad poblacional costarricense, digamos, es más favorable, hay mayor extensión y tú no terminas de ¿No entender. hubo una responsabilidad en la reapertura? En parte, yo creo que sí. Yo creo que lo importante ante este virus, Nacho, es la mirada interdisciplinaria, ¿verdad? No lo podés ver solo desde el lado médico, solo desde el lado epidemiológico, tenés que verlo desde el lado antropológico, desde el lado sociológico, desde el lado educativo, para entender cómo funciona el dinamismo de contagio. Sin duda. Es un virus realmente difícil porque ha pasado un buen tiempo y todavía los científicos se quedan sin respuesta, ¿no? En muchas cosas e incluso, digamos, dicen una cosa y después tienen que decir otra. Sí. La misma OMS hoy parece, digamos... Hoy dice que es aeróbico. Parece, digamos, que es poco seria, pero no es que sea así. Es un virus complicado que no se ha logrado comprender totalmente. Exacto, hemos tenido debate sobre el origen. Después tuvimos debate a partir de las autopsias, si causaba una neumonía o una trombosis, las autopsias de Italia. Después debate sobre la farmacología para atacarlo, la hidrocloxiquina, después debate sobre la forma de contagio. Lo último que dice la OMS es que también puede ser aeróbico, que pueden haber micropartículas. Cuando yo hablo, cuando yo estornudo, al inicio decían que era un virus de 200 nanómetros y que caía, que era pesado. O sea, yo hablo, las gotas o flush que emito cuando hablo, y por eso usamos mascarilla cuando no estamos distanciados, esas gotitas que salen se supone que caían y al quedar depositadas en una superficie como esta o esta, al tocarlas, podía contagiarme. Pero ahora dice la OMS que no, que además de eso hay otras microgotas que quedan flotando en el aire y que con un ventilador o con un aire acondicionado te pueden llegar a ti, te podés contagiar, aunque estemos distanciados. Entonces, los debates no han terminado, los estudios sobre la inmunidad no son concluyentes. Hay algunos virólogos que te dicen, no, si es una gripe te puede dar 2, 3, 4 veces. La vacuna no va a resolver mayor cosa, porque te vas a vacunar. ¿No va a resolver mayor cosa la vacuna? Posiblemente no, porque hay evolución de las cepas también del virus. Entonces el debate es, a pesar de la evolución científica que tenemos, que es increíble, el Colegio Imperial de Londres, la Medical School de Harvard, MIT, las grandes universidades europeas, Oxford, todas están trabajando en el virus y ya llevamos prácticamente 7 meses y todavía no hay cosas muy concluyentes. ¿Esto es normal o no? Yo no recuerdo, tú me imagino que habrás estudiado lo del VIH, lo del ébola. Lo más similar es la gripe española, ¿verdad? Que era un virus, digamos, con algunas características y con consecuencias nefastas a escala global. Es el correlato más parecido. Ébola y VIH, digamos, pese a que no hubo una vacuna, digamos, se controló educativamente, ¿verdad? El VIH se transmitía por relaciones sexuales, por jeringas y por agujas.
Entonces hubo una campaña muy fuerte, sobre todo la gente que se inyectaba LSD y otras sustancias, y que compartían jeringas en una reunión, digamos. Les dijeron, bueno, por lo menos si se droguen, usen jeringas distintas, ¿verdad? Para no contagiarse con el VIH. Y al final la campaña creo que caló en la gente, ¿verdad? Ébola también. En cambio, SARS nos tiene de cabezas, pasan cosas raras. Hay mutación también. Puede haber mutación también. O sea, se está estudiando y cada día hay nueva evidencia. Y evidencia que supera a la anterior, evidencia que complementa, evidencia que niega la anterior. Muchísima. Okay. Estamos infoxicados también porque te llega de todo al chat, ¿verdad? Sí. Mucha mentira. Tengo que ir al corte, no sé si quedarme con lo que dijiste. Esto no se va. Este problema no se va muchos años. Y hoy no sabemos, no podemos predecir nada, pero lo concreto es que sí, no es una cosa que se acabe rápidamente, 2-3 meses. Hasta diciembre estaremos entretenidos con esto, mínimo, ¿verdad? Mínimo. Sí. Vamos al corte, ya volvemos. Oscar, ustedes han hecho 4 modelos matemáticos. Sí. Explícanos, digamos, ¿cierto?, la fecha en que se han hecho y qué ha revelado cada uno. Okay. Bien, primero... Y también no sé si explicarle a la población que decir, sí, ¿qué tiene que ver las matemáticas aquí? Claro. Es un tema de salud, Así es. Por favor. A ver, quiero enfatizar algunos aspectos importantes. Los modelos matemáticos son ecuaciones que permiten pronosticar el comportamiento, dinamismo, aceleración y crecimiento de las pandemias. Eso se ha hecho siempre. Desde el año 1927 se ocupa uno de los modelos más famosos que se llama SEIR, escrito por Makernik. La calidad de un modelo depende de la calidad de datos, ¿verdad? Y aquí quiero hacer una primera aclaración respecto a uno de los comentarios del presidente, porque dentro de todos los modelos que nosotros trabajamos, el oficial nuestro es el SEIR. Pero en una revista que tenemos que se llama Disruptiva, había un modelito matemático que día a día se actualizaba, que se llama Milán-Batista. Es una ecuación diseñada por este señor. Y esa ecuación te daba una curva y te decía, el pico va a ser tal día y el fin de la pandemia en ese país tal otro. El problema, hay un dicho en estadística y en modelos matemáticos que dicen que si cargas basura, basura obtienes. Nuestros modelos estaban cargando con los datos del gobierno. Algunos modelos son más sofisticados, como el SEIR, pero el Milán-Batista es un modelo muy simple y muy mecánico. Entonces el presidente, una de las acusaciones que hizo, por no conocer... ¿Qué te hizo a ti? Sí. Que dijo, te trató de loco. Es que la Gavidia dijo que el fin de la pandemia era el 1 de julio. Y primero nosotros no lo hicimos, lo hizo el modelo de Milán-Batista. Segundo, lo hizo con los datos del gobierno, no con nuestros datos. Nosotros no teníamos datos. Ahora empezamos a crear nuestros datos ante la desconfianza y ante la irregularidad de datos, porque los datos que vemos son bastante irregulares. A ver, explícame eso. La irregularidad viene dado de los ciclos. Digamos, los modelos matemáticos son herramientas para predecir y planificar políticas públicas, pero las enfermedades tienen ciclos. Por ejemplo, si yo tengo 10 personas contagiadas, como te decía, 6 van a ser asintomáticas, 4 van a tener síntomas, un 14% de ellos va al hospital, un 2% se muere. Pero también hay recuperados. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver a partir del 13 de mayo, que los datos de recuperados no coincidían con la cantidad de contagiados. Posteriormente salió un memorándum el 7 de junio del laboratorio del Ministerio de Salud, en donde las laboratoristas se quejaban de que algunas personas de Casa Presidencial les decían qué hacer y qué no hacer. Y por último, publicamos una base de datos que se no filtró, que es una base original del Ministerio de Salud, en donde decía que había 400 muertos.
y en la estadística oficial decía 150. A raíz de eso, si le estamos mintiendo al modelo matemático, es imposible que te dé resultados positivos. Los modelos necesitan datos confiables y válidos, ¿verdad? Yo no te puedo dar una medicina sobre un diagnóstico falso, ¿verdad? Tú necesitas tener el dato. Si el hemograma de tu resultado dice que tenés tal bacteria o tal virus, pues los resultados, digamos, no pueden ser coherentes. Entonces, sin embargo, con el modelo SEIR aplicamos modelos el 3 de abril, el 8 de abril, 22 de mayo y 30 de mayo. Y el último informe que lo publicamos en libro con FUSADES, en la página 36, ese libro está colgado en el observatorio, ahí lo pueden buscar como ebook COVID-19 El Salvador. En la página 36 dice que el dato estadístico o el resultado de contagiados para El Salvador podría oscilar en 14.000 contagiados. ¿A qué fecha? Eso fue el 1 de mayo, ¿verdad? Ya. Un dato que al día de hoy es más coherente que lo que presentó el gobierno el 20 de marzo. ¿Te acuerdas cuando hizo la primera progresión matemática que dijo que en El Salvador iban a haber 3 millones de contagiados y en Estados Unidos 23 millones de contagiados? Pues resulta que ni en el mundo hay 23 millones de contagiados, ni en El Salvador van a haber 3 millones de contagiados, al menos que pasara algo totalmente atípico. Y los resultados de modelos son para planificar, para tomar decisiones, para saber cuántas camas necesitamos, cuántas UCI, cuántos intensivistas, cuántos médicos y enfermeras. Ok, de acuerdo a este modelo, hoy aproximadamente debieran haber en el país 14.000 contagiados. Más o menos. No 8.000 que establece el gobierno. Exactamente. Ok, pero yo te decía que hoy día apareció una información en los Estados Unidos de un organismo, tengo entendido, de mucha responsabilidad, que señala que en Estados Unidos lo más seguro es que hay 10 veces más contagiados que lo que dice la cifra oficial. Porque... Y si uno dice Estados Unidos, ¿qué pasará acá? Claro, porque la estadística de COVID se nutre de las pruebas aplicadas y positivas, y no le estamos aplicando pruebas a todo el mundo, sino se está utilizando algún criterio que desconocemos, muestral. Hay una queja de que mucha gente necesita prueba o quiere prueba y la gente no sabe a quién se la aplican. Pero es obvio, digamos, de que si tú estás aplicando 2.400 pruebas y estás teniendo 250, 280 infectados, es obvio que hay mucha gente más que está contagiada, que son asintomáticos y que no le van a aplicar prueba y que quizás nunca le van a aplicar prueba, ¿verdad? Porque son asintomáticos, porque no te llegan a una unidad de salud con fiebre, con tos, con pérdida de gusto o olfato. Entonces, esa gente ni se imagina, ni lo piensa, porque están bien de salud, tienen un proceso viral leve. Ahí es donde entra otro factor matemático, que es el número reproductor básico, o el R sub 0, que muchos políticos lo han explicado mal, que es un parámetro estadístico que mide la velocidad y el dinamismo de contagio. Es decir, a cuántas personas podés contagiar tú en un día, si tú sos asintomático. Eso depende con tus rutinas, con factores socioeconómicos. Por ejemplo, si hay más gente moviéndose en vehículo y menos moviéndose en transporte público, las tasas de contagio son menores. O sea, me imagino que una persona que vive con 5 personas más en una casa pequeñita, familias más contagia numerosas, mucho más que una persona que viva en un espacio mucho más grande. Y veamos ahorita el caso que hablamos antes, Uruguay. Uruguay, el promedio de familias son 2 o 3 personas. Aquí el promedio de familias son 5. Entonces, la primera comparación de parámetro de contagio es esa. ¿Qué tan envejecida es una ciudad? O un país, o la población. Italia, España
con, digamos, unas tasas de personas mayores muy altas, facilitan mayor mortalidad versus sistemas o países o naciones con más jóvenes, como es El Salvador. Claro. Italia tiene el 30% de personas mayores de 60 años, El Salvador tiene el 9%, pero no tenemos un sistema tan eficiente de salud. Entonces de nada te sirve tener pocos pocas personas mayores si cuando llegan al hospital quizás las probabilidades de que mueran son altas porque de repente no hay UCI, no hay camas disponibles, no hay el equipo. Entonces son factores que inciden en las estadísticas siempre. Entonces los modelos matemáticos, y hay muchos, la Universidad de El Salvador, ahí hay un equipo de modelaje matemático de primer mundo, de primer nivel. Ellos corrieron modelos Gompers, corrieron modelos Lagrange, series temporales. Hay una cantidad de herramientas matemáticas para decirte qué va a suceder o cómo está sucediendo. Ahora una pregunta, si ustedes lo han hecho, si tú ves que la Universidad de El Salvador tiene también un excelente sistema, digamos, para medir todo esto, ¿el gobierno ha utilizado esa información? No, para nada. Nunca nos ha llamado, nunca nos han preguntado, no sabemos, digamos, ni queremos especular cuáles son las razones, ¿verdad? Pero la Universidad de El Salvador, nosotros en la Gavidia, tenemos gente preparada en Estados Unidos, la UES tiene gente, hay un doctor en matemática con posgrado en Japón, o sea, gente formada en el primer mundo, con criterio científico del primer mundo, con herramientas del primer mundo, porque los modelos matemáticos afortunadamente no requieren equipamiento, sino software, computadora y saber aplicar la fórmula. ¿Ocurre algo diferente en otros países? ¿Cómo? ¿Ocurre algo diferente en otros Sí, países sí, para enfrentar la pandemia? Muchísimo. Hay gobiernos que se basan, las decisiones, el diseño de decisiones, se sustentan en los pronósticos matemáticos, se sustentan en resultados de análisis multivariantes, estadísticos y muchas otras herramientas, lo cual te permite, primero, tener mejor certeza y segundo, compartir la responsabilidad de las decisiones. Si a mí, el presidente de la República o a alguien del gobierno nos hubiesen dicho qué va a suceder, nosotros sacamos el SEIR, no el Milán Baptista, que es de una revista y que era anecdótico. Y le podríamos haber dicho, mire, vamos a tener 14.000 casos desde el 30 de abril y no nos hubiésemos equivocado. Y con 14.000 casos de contagio ya sabemos cuáles son las brechas por estadística, de cuántas camas, de cuántas UCI, de cuántos intensivistas eran necesarios. Eso lo sabemos desde hace más de un mes, ¿verdad? Y claro, te permite planificar para evitar lo que está sucediendo, que tenemos supuestamente un hospital muy equipado, pero tengo entendido que con pocos médicos. Entonces tú desde hace más de un mes y medio pudiste saber que necesitabas médicos, ¿verdad? Son detalles, digamos, que se discuten, ¿verdad? Y que se tienen que tratar con seriedad, con diálogo, con discusión. Por ejemplo, la UES cuando presentaba sus series temporales, discutíamos con el equipo, mira, esto es lo que va a suceder, esto es lo que está sucediendo en Costa Rica, esto es lo que está sucediendo en España. Además, si tú entras al observatorio, hay un equipo, hay profesores de Harvard, hay profesores de la Universidad de Salta, de la Universidad del Valle de Colombia, de la Universidad de Colima, México, de Brown University. No estábamos haciendo esto solo, lo estábamos compartiendo, validando y sometiéndola a la crítica científica internacional. Esto es muy serio. Lo que pasa es que se ha tomado de una forma muy trivial a nivel político. Bueno, y al final lo que pasó es que esto le ha molestado al presidente de la República, esta información que hace este observatorio, y en una de sus tweets calificó a mi invitado esta noche de loco, y la otra palabra no lo voy a decir porque es demasiado grosera. Vamos al corte y ya volvemos. Bueno, también quizás después aumentó el enojo del presidente cuando
Universidad Francisco Gavidia señaló que no estaba de acuerdo con una nueva cuarentena al 100% y hicieron la propuesta, digamos, de cuarentenas focalizadas e incluso crearon un modelo para trabajar en la municipalidad, que es el que está aplicando hoy día San José Villanueva exclusivamente o algún otro municipio. Hay varios municipios que están intentando trabajar. Pues explícame por qué no sí. la cuarentena obligatoria al 100% y por qué ir a cuarentenas focalizadas. Vaya, hay varios factores. Primero, nosotros consideramos la literatura de la epidemiología de campo tradicional, que generalmente te indica que dadas las condiciones del país, las estadísticas, es mejor ir a cazar el virus, es hacer un trabajo, digamos, más especializado, más focalizado. Hay municipios sin COVID, hay otros municipios con bajos casos, el caso de Villanueva. En la estadística que presenta el gobierno habla de 12, 15 casos, pero cuando tú vas al municipio, a la unidad de salud te dicen que hay 3 sospechosos y ningún caso positivo. Entonces la realidad local te da, valga la redundancia, más realismo. Y los alcaldes tienen, digamos, pese a algunas limitaciones típicas, digamos, de nuestra sociedad, tienen un conocimiento de lo que sucede en su municipio un poquito más detallado. Hay otros factores, ¿verdad? Igual Morazán, por ejemplo, tenía 20, 30 casos, entonces vos decís, ¿por qué castigar a un departamento de 250.000 habitantes por 20 casos? ¿Por qué no vas tras esos casos y generás los aislamientos locales para no castigar a todo el departamento? Son preguntas que uno se hace. Nosotros al final no nos decantamos por criticar las cuarentenas en general, dijimos ahí están los resultados, hay actividades indispensables de movilidad por muy cuarentena que haya, hay muchos administradores de la cuarentena contagiados, policías, soldados, enfermeras, médicos. Entonces eso te genera ruido estadístico, no te permite, digamos, garantizar que un encierro total te va a permitir controlar la cuarentena. Hay episodios que se salen de control, CENADE, insumos agrícolas, asilo SARA, centros penales, ISNA, o sea, cantidad de episodios que te alteran el comportamiento. Entonces, al final de cuentas dijimos, bueno, nosotros no nos vamos a meter en un lío político de nada, ni nuestra actitud es de sumar, de multiplicar más que de restar y dividir. Diseñamos un modelo basado en la experiencia de Guayaquil, de un planificador urbano que sectorizó la ciudad e identificó dónde estaban los focos de contagio. Revisamos literatura de otros países y también dimos nuestro aporte. Y diseñamos un modelo con 3 componentes: educación, comunicación y tecnologías. Y estamos creando un mapa que ya el sábado, domingo va a estar activo. Es un mapa del municipio donde tú vas a identificar dónde están los riesgos. Te voy a poner ejemplos muy sencillos. Villanueva es un municipio pequeño, el alcalde nos está colaborando de forma increíble, los presidentes de ADESCO y residenciales también, pero si tú en ese municipio tenés 3 tiendas y en una tienda la señora cumple los protocolos de seguridad, usa mascarilla, hay alcohol gel, hay distanciamiento, pero resulta que en otra tienda la señora anda con la mascarilla media abajo, no hay alcohol gel, la gente llega a comprar. Y en otras es peor, y yo te las ubico en un mapa con un semáforo. Esta es la tienda verde que cumple con los parámetros, esta es la amarilla y esta es la roja. ¿A dónde fueras a comprar tú, Nacho? Claro, a la verde. A la verde. Ese es el primer factor. Segundo, estamos corriendo una encuesta autoaplicable en donde le preguntamos a la gente su edad, su género, su zona de residencia, no su casa, para no estigmatizar,
y si tiene síntomas, si ha sido contagiado o si es recuperado. Esa información nutre al mapa interactivo y todo va convergiendo en ese mapa y todos los ciudadanos a través de un móvil van a poder ver el mapa y van a poder ver dónde están las zonas más peligrosas o calientes o contagiadas. De hecho, hay un mapa de Villanueva de homicidios, extorsiones y otros riesgos de seguridad. Entonces, eso permite que la gente tome decisiones. Claro, si la señora que está en amarillo cambia de actitud, la pasamos a verde. No la estamos... Es un tema de educación. No la estamos condenando. Exacto. Estamos entregando un protocolo doméstico donde hay 10 indicaciones para el hogar. Usa la mascarilla, cuando recibas dinero lávate las manos, cuando vayas a un cajero desinféctate, cuando toques la luz o un pestillo de puerta desinféctate. Son detalles. Y luego, gracias a la empresa privada, vamos a entregar en todas las casas o en casi todas las casas de Villanueva unas 2 o 3 mascarillas y un bote de alcohol para que lo ande la gente en el bolsillo, ¿verdad? Porque mucha gente no puede comprarlo. Los que viven en residenciales de clase media, media alta, no, obviamente no. Pero hay colonias marginales, colonias socioeconómicamente más deprimidas, entonces vamos a darles el equipo. Entonces, la combinación de todos esos factores, más una campaña con rótulos, en las tiendas vas a encontrar un rótulo que te dice, bienvenido a esta tienda, aquí ocupamos mascarilla, medidas de bioseguridad y guardamos el distanciamiento. Entonces son factores, digamos que... Entiendo que hay una incitación grande al compromiso de la gente. Correcto. Que es lo fundamental. Nos dijeron, por ejemplo, mire... Es que pero pregunto, la gente que siente que él no está en una zona complicada, que todo, no se puede, digamos, confiar y empezar a... ¿Sí? Y la campaña, de hecho, por ejemplo, ayer, hace 3 días circulamos una carta en relación, hay varias urbanizaciones en el municipio que los sábados hacen fiestecitas, piñatas, reuniones sociales. Entonces le mandamos una carta. Por favor, evite las reuniones porque es una ciudad dormitorio, el virus viene de afuera. Y recuerde que los contagios y muertes de esta colonia son gracias a su fiesta, a su piñata. Son mensajes para que la gente entienda, porque a veces creo yo que se descuidan. Entonces, todo es orientado, el mapa interactivo que se nutre con la encuesta, las visitas y el registro de lugares riesgosos. Lo otro, estamos creando una base de datos propia, porque en la unidad de salud tenemos un dato y en el gobierno tenemos otra. Eso es lógico, porque hay gente domiciliada que tiene su DUI que lo sacó en Villanueva, pero vive en Apopa. Cuando le registran la prueba de COVID, ponen Villanueva, pero está viviendo en Apopa. Correcto. Entonces, estamos creando una base local propia para que las autoridades de salud tomen decisiones. Esto que tú me explicas, digamos, es todo un modelo, un sistema de actuar desde la autoridad municipal hasta, digamos, la organización de una comunidad determinada o de un municipio determinado. Sin cierres, exacto. Sin cierre. Ahora, vamos a la parte de cierre. Cuando algunos piden, bueno, el gobierno pide cierre total, está claro que ustedes no creen en un cierre total, pero cuando un alcalde pide una zona de excepción en todo su municipio. No lo puede pedir un alcalde, lo tiene que pedir un epidemiólogo. Zapatero a tus zapatos. Los alcaldes, yo los entiendo, las preocupaciones, pero no es rol de un alcalde andar cerrando colonias o sea, tiene que haber un aporte epidemiológico. El trabajo de epidemiología de campo que ha impulsado el Colegio de Médicos, los destacados doctores Solano, panameño, gente con muchísima experiencia, gente de la vieja escuela, son los que deberían de ayudar a decidir al Ministerio de Salud. Es la autoridad de salud la que tiene que decidir si hay o no un cerco. Si yo en Villanueva o en cualquier otro municipio empiezo a detectar un foco de contagio alto que me pone en riesgo a todo el municipio, pues lo lógico quizás será hacer un cerco no inteligente, sino un cerco epidemiológico real. Ahora, por todo lo que conoces y has visto este caso,
¿tú crees que el gobierno no tiene o no hace ese trabajo que ustedes están planteando o no se ha hecho nunca, digamos, en los 4 meses que tenemos, de ir sabiendo exactamente, apuntándole directamente? Porque hoy día nuestro buen amigo Roberto Rubio hizo un artículo donde hablaba del gato negro dentro de una habitación sin luz. ¿Cómo encontramos el gato negro dentro de una habitación sin luz? ¿Ya? Entonces, así no se puede. Claro. Ya, entonces, era comparativamente, digamos, lo que se está haciendo. La filosofía, la metafísica. Claro, correcto. Sí. ¿No está haciendo el gobierno eso? Lo están haciendo otros países, digamos, de ir a identificar las zonas, los lugares. Sí, pues mira, yo lo que te puedo decir, Nacho, es que nosotros tenemos comunicación fluida con los principales epidemiólogos del país y ellos te dicen que la estrategia es equivocada, que no se está haciendo lo que se tiene que hacer. Por lo menos yo hablo con frecuencias con el doctor Montes, me he comunicado con el doctor Panameño, más con el doctor Montes, que sí que hubo en el pasado una estrategia de promotores de salud que visitaban casa por casa, que sabían cuáles, me decía el doctor Montes, es que antes verificábamos 5 riesgos, si había agua, si los niños estaban vacunados, si había diarrea, para los controles de dengue. Pues no sé, ellos, lo que he conversado con ellos, te indican que no se están haciendo esas cosas. ¿Te molestó mucho las expresiones del presidente que en un tuit, voy a decir la palabra, te trató de loco e imbécil? Correcto. Y está tratando de loco e imbécil a una persona, y con mi respeto, digamos, Oscar, porque tú eres de las personas más comprometidas con El Salvador, tienes creo que muchísimos años acá, creo que ya eres salvadoreño, ya estoy nacionalizado. Pero has dedicado tu vida al estudio, nunca has parado a estudiar, y eso me merece mucho respeto a mí. Pues, ¿Te molestó mucho eso? Mira, uno a estas alturas de la vida administra cognitivamente estas cosas. No soy dramático, ¿verdad? No, o sea, que lo insulten a uno es una posibilidad, una realidad. Sí me molestó porque yo fui profesor de Nayib 3 años en un colegio en educación básica y uno espera un mínimo respeto. Fui conocido, por no decir amigo de su papá, una persona a quien estimé mucho, un gran intelectual. Tengo un libro que me regaló él de física, de los mejores libros de física cuántica, escrito en inglés, autografiado por el papá de Nayib. Lo conocí de niño, lo traté con mucho respeto. Yo he trabajado en educación más de 30 años, han pasado por mis aulas en la Universidad del Salvador más de 7 años, en la Panamericana, en la Gavidia, en la Matías, en la UCA, en el García Flamenco, y me puedo jactar, Nacho, de haber sido un docente respetuoso. Nunca le falté un respeto a nadie en mi ejercicio docente, nunca acosé a nadie, nunca maltraté a nadie académicamente hablando. Entonces sí me molestó que se dirigiera así, ¿verdad? Últimamente Nayib insulta a quien sea y como sea, pero cuando has sido maestro de él, cuando has tenido, digamos, un vínculo particular, que no es el vínculo de cualquier académico, otro que te critica, pues me defraudó mucho, me sentí hasta, como lo escribí en una carta, hasta decepcionado, porque uno como docente es corresponsable de la formación de sus estudiantes y de tus hijos. Cuando algo falla, tú sos corresponsable. Y yo sí siento que fallé con él, ¿verdad? O sea, habemos muchos profesores que trabajamos con él y con otros alumnos de la Panamericana, y yo particularmente me sentí muy mal porque hay formas de disentir respetuosas. Ok. ¿Verdad? Sé que también recibiste muchísimos apoyos también. Muestras de apoyo. Sí. Okay. Vamos a ir al corte y volvemos rápidamente. Vamos con Mao Hernández. Buenas noches, Mao. Doctor Picardo, buenas noches. Quiero destacar que hay un movimiento muy importante en nuestra red de Twitter y hemos tratado de tomar una muestra de todo lo que opinan nuestros amigos televidentes. Comenzamos con Turquesa, que nos dice:
¿Qué sugiere usted, doctor, para la cuarentena si sabe que la muerte está llevándose la vida de muchos? Isaías nos dice felicitar al doctor Picardo por su excelente labor académica y ejemplo de educación, un modelo para los salvadoreños. Héctor Orellana, alcalde de Sonzacate, nos escribe y nos dice, como alcalde de Sonzacate quiero enviar un saludo al doctor Picardo. Estamos tomando muy en cuenta las recomendaciones que nos ha trasladado en nuestro municipio. Medidas muy acertadas, incluso por médicos que nos ayudarán en el cerco epidemiológico a implementar. Raúl Gómez Blanco nos dice, buenas noches, pregúntele al señor Picardo, ¿será posible que el sistema educativo nacional regrese a clases de manera presencial durante este año? Roberto Viera nos dice, BBC estableció un modelo que le denominan exceso de fallecidos por COVID. Compara cifras confiables de 5 años atrás en un periodo determinado con pronóstico 2020 y le resta la cifra oficial de fallecidos, dando el exceso de fallecidos por COVID-19 como una muestra de cómo medir la pandemia. Jaime Carballo nos dice, buenas noches, aún con todo y la falta de credibilidad que tiene el gobierno con su experiencia y datos que usted posee, ¿qué tanto falta de esta epidemia para nuestro país? Todavía se está a tiempo de rectificar y enderezar errores. Si le llamaran doctor, colaboraría. Juan nos dice, buenas noches, la Asamblea solicitó expertos en la materia de pandemia para poder verificar si en realidad existe una emergencia nacional. Ahora bien, ¿le hicieron alguna solicitud al doctor Picardo o algún colega? ¿Qué piensa él? ¿Hay emergencia o no? Finalmente, un televidente de apellido Herrera nos dice, doctor, ¿cree que ese plan va a funcionar en las grandes ciudades? En San José, Villanueva, a lo mejor funciona. Regresamos para las respuestas del doctor Picardo. Bueno, aprovechar de saludar a Roberto Viera, hace muchísimo tiempo que no sé nada de él. Saludos, Roberto, ex ministro en el gobierno del presidente Duarte. Bien, a ver, vuelta a la educación este año, lo dudo, no creo hasta diciembre, no veo un pronóstico favorable. Educación siempre es un factor de contagio, digamos, sobre todo a nivel de escuelas y colegios. Los niños no guardan el distanciamiento social. Este modelo funciona en las ciudades grandes, lo estamos piloteando. Si se fragmenta y se sectoriza, puede funcionar porque es educativo, es más educación, el mapa es más grande, hay más trabajo, pero creemos que podría aplicarse. ¿Hay emergencia nacional? Sí hay emergencia. Yo estoy totalmente convencido que sí estamos en emergencia y que tenemos que tener una actitud proactiva, sobre todo de unidad, de sumar todas las partes y bueno, ¿cuándo va a terminar esto? Los datos que tenemos, vemos un volumen de datos desde el punto de vista estadístico muy cargado. El olfato, no los modelos matemáticos, me dicen que vamos a mitad de camino. Países que han terminado su ciclo pandémico 120 días, 150 días de forma muy eficiente. En El Salvador podríamos llegar fácilmente a 200 días y quizás estemos hoy a mitad de camino. Así como estamos creciendo lento, sostenido, hay como una meseta que se empezó a desarrollar prácticamente el 16 de junio. Así creo yo que cuando llegue a su nivel, digamos, de desaceleración, comenzará a descender muy lento. Así que ojalá que me equivocara, pero yo creo que con esto vamos a llegar, digamos, muchos meses más, hasta que lleguemos a un clima de normalidad, posiblemente no menos de 3 meses. Y creo que lo que nos ha ayudado un poco es no tener el transporte público, y lamento por la cantidad de gente que se mueve en transporte público, pero en Nueva York, que tuvo un R0 de 9, el mayor contagio era en el metro. Correcto. A ver, me queda poco tiempo. Respondiste a la pregunta de Roberto, que no era tan fácil de entenderla, ¿no? ¿Cuál? ¿La del modelo matemático? ¿Cuál? No, si me la pasan. A ver nuevo. si logramos, digamos. Sí. Ok, porque no la tengo yo a mano.
Bueno, lo otro, si te llamaran, ¿colaborarías? Con gusto, encantado. Sí. Sí, con quien sea, de cualquier partido. Nuestro interés es científico, no es político, no es sectario. Colaboramos con quien nos llame, ¿verdad? A ver, ¿puedes leerlo tú? Lo que dice Roberto Viera. Mao. Con mucho gusto, es el modelo de la BBC, es un modelo que denomina exceso de fallecidos por COVID. Sí. Compara cifras confiables de 5 años atrás, en un periodo determinado, con pronóstico 2020, y le restan la cifra actual de fallecidos, dando el exceso de muertes por COVID. Ok. Correcto, es viable. Nosotros tenemos buenos registros del pasado, de las tasas de letalidad y mortalidad, que son dos cosas distintas, y se pueden ocupar como un parámetro. Por ejemplo, tuvimos el año pasado 700 decesos por neumonía. Entonces ahora podemos jugar con los datos del presente, restarle los hipotéticos casos de neumonía típica y pronosticar cuáles son los decesos reales. Así que toda esa información se utilizan a veces, inclusive hay unos modelos que se llaman de simulación Monte Carlo, de probabilidad, que se cargan con esos datos del pasado para hacer prospectiva. Y es muy viable. Leí un artículo de BBC que se publicó ayer en la tarde, hoy, que el que utiliza Roberto. Roberto creo que también está haciendo algunos ejercicios importantes en la UTEC de lectura, y creo que todo eso suma, ¿verdad? Cada parte, cada universidad, digamos, está intentando. Está interesada en aportar. Exacto. Bueno, Óscar, muchísimas gracias. Encantado, gracias a ti, Nacho. Muchas gracias por estar acá. Esperamos, digamos, que la academia, ustedes, los científicos, sigan estudiando esto y nos puedan aportar al país. Yo, amigos, los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.